Pasaporte a la historia. Bienvenidos al programa que debate sobre los acontecimientos y jugadores históricos del fútbol mexicano. Hola a todos, sean bienvenidos a esta segunda emisión de Pasaporte a la Historia. Soy Manuel Méndez y en esta oportunidad nos acompañan Joel González, como nuestra emisión pasada, Eric Lugo, y en esta oportunidad tenemos un invitado, un colaborador muy especial, un periodista deportivo considerado el principal historiador de la selección mexicana, donde vamos a comentar un dato histórico acerca de los inicios de lo que tendría que ser la selección mexicana. Nos acompaña Francisco Javier Sánchez, reconocido como un gran estudioso de la historia de nuestra selección mexicana. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias, qué amable por la bienvenida, Manuel, muchísimas gracias, qué amables, y un saludo para todos los radioescuchas de Pasaporte a la Historia. Joel, bienvenido, un saludo también. Un gustazo, hoy vamos a hablar del tema de la primera gira internacional de la selección mexicana, que sucedió en 1928. Eric, también bienvenido. Un gusto saludar aquí de nueva cuenta al auditorio. Y sí, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una gira de la selección mexicana a Europa, principalmente en específico a Ámsterdam, los Juegos Olímpicos de 1928, una gira en la cual marcaría lo que sería la construcción de la selección mexicana, una selección mexicana que pues es diferente a lo que conocemos hoy en día, ya que se conformó en un principio por la mayoría de jugadores de un equipo, por diferentes jugadores que se fueron seleccionando, también por la travesía que cruzó esta selección. Estaremos comentando no, los viajes no son como son en la actualidad, pero para esto tenemos un especialista en esta oportunidad, Francisco Javier Sánchez, un historiador, en el cual nos va a ir comentando y nos va a poner contexto de qué fue lo que pasó en esta gira de 1928. ¿Qué fue lo que pasó, Francisco, en esta gira de la selección mexicana? ¿Quiénes fueron los convocados y qué equipo era la base de esta selección? Bueno, mira, para comenzar, la selección mexicana tenía apenas 4 años y 5 meses de haber entrado en funciones, por así decirlo. En 1923 fue cuando actuó por primera ocasión en una serie de partidos contra Guatemala, y en mayo de 1928 se tiene la invitación para asistir al torneo de fútbol de los 9º Juegos Olímpicos Ámsterdam 1928, los cuales abarcaron varios meses, pero el torneo de fútbol se celebró del 27 de mayo al 13 de junio de 1928. A México le toca enfrentar a España. España previamente iba a jugar la ronda preliminar e iba a jugar contra Estonia, pero el partido se canceló porque Estonia se retiró del evento. Entonces ya se iban a ver directamente las caras España y México. Me comentas, para este viaje fueron convocados un total de 17 jugadores. La base fue el equipo América, que aportó a 9 de esos 17 elementos. Fueron el portero Ignacio de la Garza, en la defensa Rafael Garza Gutiérrez Récord, también estuvo Ezequiel Cerrilla, su hermano Luis Oso Cerrilla, y el que fue el capitán para el primer partido, Pedro Zuinaga, una persona muy culta, que también estuvo en el ámbito del golf, hablaba muy buen inglés y por ello él fue el capitán. Y como delanteros estuvieron Carlos Garcés, el famoso creador de la porra de Chiquitibum, Benito Contreras, Ernesto Sota, que después en un futuro se convirtió en un representante de la selección, como lo que es ahora el director de selecciones nacionales, y el extremo izquierdo Juan Terrazas. Ellos fueron los 9 elementos que aportó el equipo América, y era lógico, porque venían con el antecedente de ganar un tetracampeonato de liga consecutivo entre 1924 y 1928. Y Francisco, yo creo que es importante comentar de que estos personajes, estos futbolistas, pues se les debe considerar como próceres del fútbol mexicano, de la selección. Tú dijiste el nombre histórico Rafael Garza Gutiérrez Récord, uno de los fundadores del Club América, un personaje importante para la historia de este club y la historia del fútbol americano, el fútbol mexicano, perdón. Jugadores que lamentablemente pues están en la historia, pero no son de conocimiento popular hoy en día, esa es la realidad. Pero esta selección tuvo un viaje en el cual tuvo una característica principal de que viajaron en barco y viajaron después en tren. ¿Nos podrías comentar cómo fue la logística de este viaje, de esta gira
a Europa? Sí, le voy a pedir también su ayuda a Eric, pero sí, lo que sabemos es lo que salen de la estación del tren El Mexicano, ubicada en la zona de Buenavista, en la Ciudad de México, y de ahí viajaron primero en tren, se fueron a bordo de un tren llamado Tren Estrella, con rumbo a Laredo, Texas, y con vía a Nueva York, para iniciar a partir de ahí ese largo viaje por barco, por un vapor llamado el Majestic, mejor dicho, era un transatlántico llamado el Majestic. Este transatlántico era inglés y fueron pues muchos días de viaje. Partieron el día 12 de mayo, imagínate. Entonces fue un muy largo viaje y luego después arribaron a Francia y por varias ciudades hasta llegar a su destino final, que fue la ciudad de Ámsterdam, Holanda, a la que llegaron el 20 de mayo por la madrugada. Y aprovechando, Eric, ¿nos puedes comentar? Yo he leído que incluso estuvieron 20 días en este viaje, más de 20 días. Eric, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, complementando lo que dice Francisco, fue un viaje larguísimo. Salen el 7 de mayo, salen de aquí de la Ciudad de México. El 8 llegan a Laredo. De hecho, justo ayer, ahí navegando en una página de internet, logré encontrar las tarjetas de migración, no de todos los seleccionados, pero sí encontré 13 tarjetas migratorias, donde vienen datos bien interesantes, ¿no? Datos, por ejemplo, de la edad de los jugadores, el lugar de nacimiento, la profesión incluso. Este, ya las estaremos compartiendo para ver si las pueden publicar, pero fue un viaje, pues sí, por tren hasta Nueva York y de ahí, pues vía Francia hasta llegar a Ámsterdam. Como dice Francisco, pues sí, la base del equipo era el equipo América. Todavía no eran tetracampeones, eran tricampeones. La temporada 27-28 todavía no terminaba. Fue una temporada que se alargó casi un año porque la tuvieron que cortar a medio camino porque primero un montón de copas amistosas que se jugaron y luego porque llega la invitación y pues estuvo a punto de ser cancelada la temporada. Finalmente, después de muchas discusiones, dijeron, bueno, vamos a hacer una pausa. Y regresando a la selección, pues seguimos. Entonces la temporada empieza en octubre del 27 y terminaron en noviembre del 28. Se aventaron casi más de un año de temporada. Eh, También había jugadores de Atlante, ya estaba Trampo Carreño, estaba el Patadura Rojas, este, estaba, por ejemplo, el general, que después sería general Oscar Bonfiglio, estaba, por ejemplo, gente del Marte como Luis Agustín Ojeda, Emanuel Caballo Guevara, Nicho Mejía. Entonces, pues era lo mejor que había en la época, ¿no? Y curiosamente también, pues había mucha discriminación en los equipos hispanos, en Asturias y de España, pero los equipos hispanos fueron los que más contribuyeron para que la selección pudiera llevarse algo de dinero en los bolsillos, porque antes de la selección, antes de que partieran, pues organizaron 3 partidos amistosos con el fin de recaudar fondos, y pues que no se fueran tan limitados con la cuestión de los gastos. Y pues sí, fue la primera aventura transatlántica de la selección. Brincaron el charco, como se dice coloquialmente. Y pues fue una aventura maravillosa, ¿no? Porque se extendieron casi 4 meses. Estaron hasta agosto del 28. O sea, ya más adelante veremos todas las peripecias y todas las aventuras que se aventaron en toda Europa. Sí, Oscar Bonfiglio, un personaje que se me hace muy interesante porque es un militar de carrera, llegó a ser general de división en el ejército mexicano, en el cual hay comentarios acerca de él de que pues él era el portero y tenía una peculiar relación con sus defensas, ya que pues él tenía la educación militar de dar órdenes y pues las ponía en práctica en la cancha. Joel, ¿qué puedes aportarnos de esta rica historia de la selección mexicana en la cual, pues, es muy interesante porque no es conocida, pero el primer viaje transcontinental que realizó nuestra selección? Sí, hay varios puntos interesantes por complementar. Uno es que erróneamente se ha dicho que la primera gira de México fue a Guatemala. Ahí hay una equivocación porque realmente quien hizo ese viaje fue el equipo América. Pues esta fue la primera. La Liga 27-28 tenía a 8 equipos, entonces de esta lista 9 eran del América, 3 del Marte, 3 del Atlante, 1 de México y 1 de Germania. Los equipos que no aportaron, como decía Eric, es el Asturias, el España y el Aurrera, son los que no usaron como jugadores. Otro como
dato curioso es que se vuelve importante por lo que además vamos a decir, es que además de los 17 jugadores, viajaron Miguel Inesta, del Asturias, español de 16 años, y Müller, un alemán portero que pertenecía a esta liga, al Germania. Estos se van a volver, sobre todo Müller, más importante adelante. Ellos gastaron con su propio dinero, aportaron y viajaron con la selección. Y nos falta un hombre importante que es Alfonso Rojo de la Vega, que fue el entrenador de la selección y que después se vuelve una figura porque también es el director técnico de la selección que fue a México en 1936, pero en el básquetbol. Entonces era un entrenador que aportaba por varios deportes. Y recordar que 1924 y 1928 fue un torneo que fue pues prácticamente organizado por la FIFA, no por el comité. Entonces, por eso es la polémica que los uruguayos que la ganan en el 24 y en el 28 se quieren atribuir. Y este es como un antecedente, de 1928, como el de los primeros antecedentes antes de la Copa del Mundo de Uruguay de 1930. Sí, que la Copa de Uruguay de 1930 pues fue por invitación, que muchos países no aceptaron. También está esa cuestión de revisar de que pues, fue un mundial con las peculiaridades el momento histórico. Francisco, hablando de esta selección, de esta amalgama de jugadores que pues en su base, en su mayoría eran jugadores del América, en la cual vemos que había un militar, vemos que hubo jugadores del Atlante, también jugadores que pudieron complementar este plantel de Germania, de Marte, pero los jugadores de esta selección, ¿qué podemos comentar acerca de ellos? ¿Qué esperaban de este viaje? Porque hablaremos después de los resultados que tuvieron en lo deportivo, pero es su primera experiencia, no tan solo en el extranjero, sino en otro continente y a qué distancia de México. Exacto, fue un viaje muy largo, para ser exactos fue de 14 días. Había jugadores que estaban, digamos, educados, por así decirlo, a la usanza militar, que eran los elementos del mar, de Oscar Bonfiglio, Agustín Ojeda y José Nieves Hernández. Incluso estos jugadores después posteriormente cambiaron de equipo, pero en esa época eran del famoso equipo Marte. Pues mira, la cuestión fue la siguiente, que se van al viaje, ya llegando allá a territorio holandés, Ámsterdam, que fue el destino final. El día 21 hicieron el famoso juramento olímpico, junto con los demás elementos de otras elecciones. Y curiosamente, por esos días, juegan un partido de preparación. Y la verdad, los jugadores mexicanos se animaron de más, porque jugaron ante un equipo estudiantil, un conjunto holandés, al que le ganaron 16 goles por 1. Entonces, el optimismo, la verdad, creció a un grado que en el seno del seleccionado ya se sentían campeones olímpicos. Ese entusiasmo, la verdad, fue excesivo. E incluso hicieron declaraciones a la prensa de manera inoportuna, al mencionar que estaban al mismo nivel. Imagínense, muchachos, ¿de quién? De Uruguay, el futuro campeón, bueno, vigente campeón y que iba a refrendar el título, y del subcampeón, del futuro subcampeón Argentina. Mencionaron que se sentían entre los máximos favoritos junto con España e Italia. Así que ellos pensaban que se podía aspirar a ocupar un lugar en el medallero o quedar por lo menos en el cuarto sitio. Así que sí estaban los jugadores mexicanos muy lejos de la realidad de lo que fue esa competencia olímpica. Y estamos hablando de pues una de sus primeras experiencias dentro del fútbol internacional. Compañeros, vamos a nuestra primera pausa, pero quédense con nosotros, querido público, aquí a Pasaporte de Historia. Continuamos. Estamos aquí de regreso a Pasaporte de Historia, donde seguimos comentando acerca de esta gira que tuvo la selección mexicana
a Ámsterdam, hablamos de que fue un viaje largo, de cómo fue conformado el plantel. Ahora hablemos acerca de los partidos. Se hizo un sorteo en la cual la selección mexicana pues llegó a enfrentarse a España, en la cual era considerada uno de los países más importantes dentro del fútbol europeo, en la cual pues tenemos un resultado pues que no es muy a favor de la selección mexicana, pero México tuvo una de sus primeras experiencias dentro del fútbol internacional. Francisco, ¿puedes comentar cuál fue el resultado de este partido? Sí, mira, pues el partido se disputa el 30 de mayo de 1928. El torneo de fútbol se celebró del 27 de mayo al 13 de junio. Entonces México debuta el 30 de mayo de 1928, una fecha histórica porque es el debut de México en un torneo oficial y fuera de nuestras fronteras, contra la selección de España, que ojo, no traía a una selección superestelar. Por ejemplo, no estaba el grandiosísimo portero Ricardo el Divino Zamora. Entonces, porque hubo un problema en la Federación de España que no permitió que fueran esos jugadores. Entonces, esta selección de España estuvo básicamente integrada por jugadores vascos. Por ejemplo, estuvieron ausentes, como ya dije, el Divino Zamora, el centro delantero José Samitier y el interior izquierdo Carmelo Goycochea, que eran jugadores muy buenos, Goyenechea, perdón, pero por cuestiones de que el torneo era básicamente para jugadores amateurs, ellos ya eran considerados profesionales y entonces el Comité Olímpico Internacional impidió la participación de estos grandes jugadores. El encuentro se jugó en Ámsterdam, en el estadio de la población del suburbio de Oude. Fue a las 2 de la tarde, el miércoles 30 de mayo. El resultado fue catastrófico porque México perdió 7-1. Incluso el marcador parcial llegó a estar 6-0 cuando apenas iban 10 minutos del segundo tiempo. Imagínate, ¿verdad? Pero se tuvo la satisfacción de que Juan Trompo Carreño, al minuto 78, logró horadar la meta hispana para convertirse en el primer anotador de un gol por México en un torneo olímpico de fútbol y 2 años después también escribir historia al hacer lo mismo en un campeonato mundial. Pero fue el primero en anotar un gol allende nuestras fronteras. Y luego ya José María Yermo puso cifras definitivas con el 7-1 a 8 minutos de final. Algo que se me estaba quedando en el tintero y lo acabo de recordar. Ese partido originalmente iba a ser dirigido por un árbitro italiano, Achille Gama, el árbitro italiano Achille Gama, pero la Federación de España, el Comité Olímpico Español, emitió una protesta porque dijo, ¿qué va a suceder? Si ganamos el partido, que fue lo que pasó, se iban a enfrentar contra los italianos y se podía prestar el partido a malinterpretaciones, y por ello fue que de último momento hubo un cambio de árbitro y lo dirigió el húngaro Gábor Boronkay. También te quisiera mencionar que por parte de España jugó Luis Regueiro. Luis Regueiro posteriormente jugó aquí en México en el Club Asturias, uno de los grandes extranjeros que vino a este país. Él juega ese partido y anotó 2 goles. Interesante esta cuestión arbitral, de la cual, pues, por eso se hicieron los reglamentos de que no se juntaran las llaves también en la cuestión de los árbitros. Eric, hablamos de esta selección en la cual, pues, son futbolistas que ya eran profesionales. Ya aquí la Liga Mexicana se estaba construyendo el fútbol mexicano, pero aún así el fútbol europeo pues tiene una ventaja en el tiempo en el cual pues los jugadores están más preparados, y México pues tiene este resultado de 7-1 de perder, pero aún así es un hecho histórico porque es una de las primeras participaciones de la selección y del fútbol mexicano en el plano internacional. Sí, fue un baño de realidad. O sea, la verdad es que el desconocimiento absoluto de lo que ocurrió en otras partes del mundo, pues soy quien nos puso en evidencia, ¿no? Eh, pues la importancia en ese momento pues sí era foguearse, ¿no?
Y ya en la cancha, pues las limitaciones técnicas del equipo pues salieron rápidamente a relucir. Y aparte México jugó prácticamente con 10 porque a los 5 minutos Benito Contreras queda lesionado, quedó inutilizado. No había cambios en aquella época. Entonces, pues lo mandaban al extremo ya a jugar a estorbar, pero pues ya no hizo nada. Entonces, aparte de todo esto, pues, jugamos con uno menos. Y sí, lo que comentaba también Paco sobre que Luis Regueiro, pues el Corso Blanco, uno de los grandes extremos de todo de aquel tiempo fue considerado por muchos años el mejor extremo izquierdo. Y aquí llegó a México también, y su hijo también fue seleccionado mexicano también, y del mismo nombre. Entonces hizo una gran carrera también llegó con la selección vasca en el 37 y después ya se quedó a jugar aquí, fue en el Asturias, en el América. Entonces, pues sí, enfrente, a pesar de que, como dice Paco, no a la selección titular de España, pues sí, nos pasaron por encima, literal. Y ahí quedó por lo menos el gol de Carreño, el trompito Carreño, ¿no? Que pues pasó este, a los libros de historia como el primer anotador mexicano en un torneo olímpico de fútbol. Exacto, pasó a la historia del gran Juan Trompo Carreño. Y precisamente así, haciendo referencia a lo que mencionaba Eric de la inoportuna lesión que sufre Benito Contreras, pues fue prácticamente una agresión, porque el capitán español, Pedro Bayana, es el que le hace una durísima entrada a nuestro interior derecho, Benito Contreras. Y sí, exactamente como lo mencionaste, pues quedó, pues ahora sí deambulando, nada más haciendo ahora sí lo que se dice bulto, porque no pudo prácticamente jugar, y prueba de ello fue que en el siguiente partido ya no apareció en la alineación. Joel, al paso de historia, ¿qué podemos decir de realmente este partido en la cual estamos comentando de que hubo vicisitudes de la cual la selección mexicana vivió? Y recordemos desde que España pues no tuvo un viaje tan largo como tuvo México, en la cual pues hablamos y nos podemos imaginar las condiciones que tenían los futbolistas mexicanos de estar en otro territorio, en otro país, jugadores con los que pues normalmente no juegas y en ese momento en el cual pues no conocías porque el fútbol todavía no era global como es ahora. Y hay dos hechos históricos, bueno, tres, ya mencionaron uno de Juan Carreño, otro con el paso del tiempo que se fue descubriendo que se tenía erróneamente, es el uso del uniforme verde en ese partido contra España del 7-1. Se creía, se había mencionado durante muchos años que había sido guinda, pero después de varias crónicas en España que se localizaron, se puede determinar que fue la primera ocasión que usó México el uniforme verde, no como se creía que se había utilizado en el Panamericano de 1956. Y otro dato, pues puede parecer curioso, es que hubo dos jugadores, que es José María Yermo y Carlos Garcés, que no solamente participaron en los Juegos Olímpicos en el fútbol. Carlos Garcés lo hizo en París 1924 en las pruebas de atletismo y José María Yermo pues fue un gran saltador de longitud y en esos salto triple y en esos mismos Juegos Olímpicos, además de anotarle pues los goles que menciona Francisco, también participó en el kilómetro contrarreloj, donde quedó en el lugar número 2. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que por medio de un solo partido, pues a lo largo de la historia se van descubriendo diferentes temas? Sí, fíjate, para reforzar lo que menciona Joel, siempre se había comentado eso, que México había utilizado, incluso se manejó que había utilizado una playera, una camiseta azul. ¿Por qué? Porque la Furia Roja, el equipo español, pues obvio, ellos utilizaron su camiseta roja y dijeron, oye, pues no pueden utilizar los dos rojas. Y hay publicaciones que mencionan que México utilizó una camiseta azul, pero no. Hemos visto en periódicos, se puede mencionar, me imagino, es el periódico ABC de España, maneja claramente, dice, esta es la alineación. España, rojos, y abajo dice México, verdes. La camiseta fue una camisa verde botella con vivos en rojo en el cuello y en los puños. Y el pantaloncillo fue blanco. Y además no tenía escudo, se juega sin escudo. Y algo importante que resaltar, la invitación a México
llega, México todavía no era afiliado a la FIFA oficialmente, ya había empezado el papeleo para afiliarse a la FIFA en agosto del 27, pero todavía no era miembro oficial. En aquel tiempo la FIFA daba un plazo de 2 años para que metieras papeleo. Ellos investigaban que no hubiera otra federación ahí, que no hubiera algún conflicto, y después de 2 años, entonces ya te daban pues ya digamos que la afiliación oficial. Entonces en aquel tiempo México era un afiliado provisional, pero esa afiliación provisional le permitió asistir al torneo olímpico. Ya fue hasta mayo del Exacto. 29 en el congreso que se celebra en Barcelona, el mismo donde le dan la sede a Uruguay del primer campeonato mundial, donde ya se hace oficial la afiliación de México a la Federación Internacional. Por esas razones que México pudo mandar una selección al torneo olímpico, que como ya se mencionó, en aquel tiempo era pues el equivalente a una Copa del Mundo, porque no había otro, ¿no? Y también la polémica de Uruguay, ¿no? Que a la fecha sigue colocándose 2 estrellas ahí adicionales en su escudo porque se dicen ganadores de campeones mundiales del 24 y del 28. Es una polémica aparte que no nos compete, pero bueno, ya como contexto. Algún día la podremos mencionar de que ganan el oro olímpico en París 1924 tras derrotar a Suiza 3 goles por 0 y a Argentina en un doble partido, porque hay que recordar que esa final quedan empatados a un gol en el primer partido. Ahí al quedar igualados hubo un duelo de desempate y finalmente gana 2 goles por 1 Uruguay. ¿Qué les parece si pasamos ahora al siguiente partido? Porque al quedar México fuera, hubo una ronda de consolación en la que estuvieron el anfitrión Holanda y otro de los que participaron en la ronda de consolación fue México, que el martes 5 de junio de 1928, disputa el partido en esa famosa ronda contra Chile y se pierde lamentablemente 3 goles por 1. Pero hubo una satisfacción, muchachos, que México fue el primero en ponerse adelante en el marcador con gol de Ernesto Sota. Para este partido, México presentó 2 cambios en su alineación. Como ya mencionamos, Benito Contreras quedó inutilizado, ya no pudo jugar contra Chile y fue sustituido por Dionisio Nicho Mejía. Y en medio campo ya no jugó Nieves Hernández y en su lugar jugó Emanuel Caballo Guevara, quien era el capitán original de la selección mexicana, y es por ello que ante Chile él fue el que portó el gafete de capitán en lugar de Pedro Suinaga. O sea, recuperó su lugar original como capitán del equipo. Y el otro cambio, Juan Terrazas, ¿no? Que no jugó y lo hizo a Deodato López. A Deodato López, Sí. cierto, sí, tienes razón, juega también a Deodato que no había jugado. Sí, exactamente, se me estaba escapando eso, en lugar de Juan Terrazas, perdón. Fueron 3 cambios. Y México vuelve a jugar de verde. La crónica del diario holandés decide que volvieron a jugar de verde. Chile jugó de blanco. ¿Sí? Y ¿Sí? curiosamente el reporte de la FIFA tiene un montón de errores. Marcan el número del árbitro, está mal. Marcan como anotador del gol este, si no me recuerdo más, A Deodato, ¿no? a A Deodato, Deodato, sí. perdón. Y en realidad, pues la crónica del diario holandés con corresponsal en cancha dice que no, que fue Sota. Ujú. El mismo general Bonfilio después en sus memorias corrobora que sí, que fue el gol de Sota. Entonces, de ese Sí, y también partido, hay pues una sí, contradicción, Eric, ¿verdad? Con lo del sí, árbitro, tienes razón. Se sí, manejó, porque incluso hay un reporte de FIFA, ¿no? Que lo dirigió Johannes Mutter de ujú, Holanda, cuando en realidad lo dirigió Michel Foltinsky de Indias Occidentales Holandesas. de las cines. Y oye, Francisco, y este partido contra Chile, pues era un partido de consolación, ya no tenía algo que ver con la competencia en sí, o era algo aparte, o era un amistoso, Mira, ¿cómo fue? mira, Manuel, supuestamente hay quien lo maneja que va dentro del torneo y hay quien dice que no. Lo que pasa es que al quedar fuera Holanda, el equipo anfitrión, ante el campeón vigente, que es Uruguay, pierden 2 goles por 0, pues dijeron, oye, nada más un partido debut y despedida. Entonces realizaron un cuadro final en la que estuvieron en la ronda de consolación y a México le toca enfrentar a Chile, mientras que eh, Holanda juega, si mal no recuerdo, contra Portugal. Bélgica. Entonces se creó digamos, ese mini torneo denominado ronda de consolación y también lamentablemente pues México fue rebasado por los chilenos, 3 goles por 1.
Entonces fue organizado el momento de los equipos eliminados, pues los invitaron, están estos partidos. Sí, exacto. Pero ¿sabes qué pasa, Manuel? Que no todos fueron invitados, ¿eh? No todos fueron invitados. Es decir, lo justo hubiera sido que todos los conjuntos eliminados hubieran disputado esa ronda de consolación. Sin embargo, no fue así. Solamente fueron los que juegan esa ronda de consolación, fueron México, se me nota que se me quedó por ahí en el tintero. Juegan México, lo juega también Holanda, y no, la verdad no sé. Ah, perdón, ya encontré. Fue Holanda, Chile, México y Bélgica. Holanda le ganó 3-1 a Bélgica. México pierde con Chile 3-1 y luego se enfrentan en la final de ese torneo de consolación Holanda y Chile. El partido queda empatado 2-2 y en un detalle, digamos anecdótico, el cuadro holandés le otorgó a Chile, a pesar de que Holanda fue declarado ganador, le otorgó el trofeo que se le dio, se lo regaló a la delegación chilena. Algo muy curioso porque, pues, yo me pongo a pensar, pues, en los viajes que eran largos y decimos venir por un partido y México pierde 7-1, pues se organizó este torneo, pues también por el interés del anfitrión. Y este dato anecdótico de la apuesta del trofeo que dio los holandeses a Chile. Sí, Bien, exacto, sí, compañero, porque te digo, juegan contra Bélgica, ganan 3-1 y luego se juega la final de la consolación y quedan 2-2 contra los chilenos, los holandeses. muy bien. Compañeros, vamos a nuestra segunda pausa en este programa Pasaporte a la Historia y vamos a regresar hablando porque no tan solo fueron estos partidos de Europa, también hay otros que los cuales iremos comentando. Sigan con nosotros aquí en Pasaporte a la Historia. Regresamos aquí a Pasaporte de Historia, no sin antes decirle que los seguimos invitando a que vean nuestra programación en Radio Hipócrates, que vean el noticiero de las 2 de la tarde con Daniel Rentería, que sigan viendo Literofilia, La Boruca, programas culturales de la Universidad de Hipócrates, y que nos sigan acompañando en esta gran programación que hacen jóvenes universitarios y compañeros de la Universidad de Hipócrates. Compañeros, continuamos hablando de esta gira por Europa, en la cual pues no tan solo fueron los partidos contra España y el partido de consolación contra Chile, hubo también partidos contra equipos europeos, contra clubes, en la cual la selección mexicana y también otras selecciones aprovecharon en participar en estos partidos amistosos para que esta gira pudiera ser provechosa para cada uno de los países. Eric, ¿qué nos puedes comentar acerca de esos partidos en la cual tengo entendido que es una gran cantidad de equipos y de partidos que se realizaron? Sí, fueron un montón de partidos. Jugaron en Bélgica, jugaron en los Países Bajos, jugaron en Alemania, jugaron en Suiza, jugaron, me parece, también en Francia. Entonces, con todo tipo de resultados, la verdad es que al final creo que los resultados fueron relativamente decorosos, fueron buenos, pero hay algunas goleadas que nos llevamos, pero en Alemania, por ejemplo, las selecciones recibían pues con honores, ¿no? Les hacían muchos reconocimientos, los llevaban a cenar, los recibían las autoridades y bueno, fue un acontecimiento. Entonces, pues fue una experiencia inolvidable para todos los jugadores. Y al final, la verdad es que ya el equipo ya andaba en una pierna, pues tantísimo trajín y ya los jugadores El acabaron viaje. molidos y lesionados y un montón, ¿no? Y tanto así que cuando regresan, en agosto todavía la liga se tardó un mes en reanudarse porque todavía llegaron jugadores todavía golpeados. Entonces, pues sí, yo creo que de ahí no se vuelve a tener una gira de ese tamaño, en esas proporciones. Yo creo que hasta el 60, cuando juegan 60-61, cuando juegan también en varios países de Europa contra selecciones nacionales. Pero pues sí, por la cantidad de partidos, pues yo creo que si se buscaba foguear al equipo, pues hasta de más. Sí, definitivamente fue la gira más extensa en toda la historia de la selección mexicana. Fueron un total de 12 partidos, muchachos. 12 partidos Wow. disputados entre el 9 de junio hasta el 15 de julio. Es decir, durante un mes y 6 días,
México jugó 12 partidos, incluso hubo ocasiones en que jugó casi del diario. Jugó, por ejemplo, el 9 de junio contra el Feyenoord de Rotterdam, que perdió apretadamente 4-3. El Feyenoord de Rotterdam, donde actualmente juega Santiago Jiménez, que era el campeón. México perdió apretadamente 4-3. Incluso llegaron a estar 3-3, pero de casi ya en los últimos momentos hubo un penalti bastante injusto marcado en contra de México, y ahí se inclinó la balanza a favor del cuadro holandés. Pero México tuvo una gran presentación en su primer partido de índole amistoso. 5 días después enfrentó el día 14 a un equipo que le llamaban el UBB, digamos es el Utrecht Voetbal Vereniging. Mi pronunciación tal vez no es la mejor, pero así se llamaba el equipo, el Utrecht Voetbal, que es fútbol, Vereniging deportivo. Y a ese equipo se le ganó 2-1. Después de una muy apretada derrota, muy decorosa derrota de 4-3 ante el campeón de los ahora ya Países Bajos, se tuvo la satisfacción de una victoria apretada, si ustedes quieren, pero fue de 2-1. Y posteriormente, pues se jugó, como ya lo mencionó Eric, en Bélgica, en Alemania, en Suiza, se regresó a Alemania y nuevamente se viajó a los Países Bajos. Ojo, me estoy adelantando tantito porque los muchachos también van a mencionar sobre estos partidos. México, la selección olímpica de México juega 5 partidos en Alemania. Tuvo invitaciones para todavía jugar más, pero la Federación de Alemania no permitía que un equipo extranjero jugara más de 5 partidos, y por ello la cifra quedó en 5. Joel. Ahí en Alemania se llegó la oleada de 7-0 del 20 de junio contra un combinado Sul 7, que se juega en Colonia, y están de acuerdo que los dos, Eric y Francisco, que después de analizar toda la historia de la selección, yo creo que esa es la única alineación completa que nos hace falta para conseguir. Se tendrán 6-7 jugadores. Este es otro de las cuestiones, más allá de los partidos, la investigación. Ha sido muy complicado conseguir, estamos hablando de muchos años, pero además no llegaron crónicas aquí en México de esos partidos amistosos, entonces se ha tenido que investigar pues directamente en los países, conseguir investigadores o ir directamente, y así es, también por eso es que no hay mucha información. Pero este partido de 7-0, además de que es una oleada histórica, me recuerda mucho que es la alineación pendiente que se tiene de todos los partidos, de más de 1000 partidos, que no se ha podido conseguir en la historia de la selección. Curiosamente, en agosto pasado, Joel, que tuvo la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos de París, Francia, estando allá, platicamos junto con Eric, lo comentamos y dijo: Joel, tengo un día libre, ¿cómo ven si me lanzo a Hannover, Alemania, donde se jugó otro partido del que también nos hacen falta algunos datos, entre ellos varios jugadores mexicanos de esa alineación? Y le dije: Joel, pues adelante, mira, el partido se jugó el martes 10 de julio del 28, México ganó ese partido, y dijo Joel: pues me lanzo y me voy desde un día antes, muy noche, para llegar allá temprano, y qué mejor que tú, Joel, platiques cómo estuvo el asunto. 10 de julio, 3-2 gana la selección. Primero decir que allá es primer mundo para la investigación, entonces días antes se consiguió un permiso especial para conseguir esos periódicos. Se tiene ya 4 periódicos, de uno digital y los otros que se consiguieron allá sobre el 3-2. Solamente faltó uno que no tenían. Y lo que llama la atención de ese partido del 3-2 contra Arminia, que hemos acá platicado con Francisco y con Eric, es que en las 4 crónicas no aparece la alineación de la selección mexicana, aparece del combinado. Entonces también nos llevamos eso a decir que no se sabían tampoco, y ese era un problema pues de hace 100 años, que jugaron los mexicanos, y los comentaristas, bueno, en ese caso los periodistas de esa época, esa es la deducción que tenemos, no está quién anotó los goles,
eso después se supo, que fue el del 10 fue Adedato y 2 de Nicho Mejía, pero los alemanes no señalan quiénes anotaron porque no se sabían los nombres de los mexicanos. Qué interesante que Aunque hay comenten que estos reconocer que en uno de los... compañeros, porque Adelante. pues no había reporteros de la selección mexicana, ¿no? Estaba esa cobertura mediática de lo que pues hoy cada viaje que va a la selección, si va a un país de Asia, a cualquier competencia, pues va a un grupo de reporteros de los medios de comunicación, pues es muy interesante lo que comenta Joel de que tuvo que ir al país sede del partido y conocer esta información y lamentablemente pues no se conocían los nombres de los futbolistas mexicanos, pero es muy interesante todo esto que ustedes comentan, porque es parte de la historia de nuestro deporte, es parte de la historia de nuestro fútbol. Y Francisco, ¿qué quieres comentar? Sí, que haciendo un poquito de descargo en referencia a lo que menciona Joel, de que los periodistas alemanes no se ocupaban por la alineación, pues hubo un periódico que sí. Afortunadamente en el partido que se empata a un gol contra el combinado Mannheim-Ludwigshafen, Joel tuvo el gran acierto de encontrar, me imagino que en el internet o no sé dónde lo haya encontrado, posiblemente en el internet, encontró una crónica muy completa de ese partido y de los 5 partidos que se disputaron en Alemania, en una revista, en el empate contra el combinado de Stuttgart, ahí sí también una revista llamada Der Kicker, ahí sí puso la alineación. Pero regresando a este partido que les menciono contra el combinado Mannheim-Ludwigshafen, ahí sí pusieron la alineación de México y nos encontramos con un enorme dato. O lo dices tú o lo digo yo, Joel, tú dime. No, que lo diga Eric. Ok, que lo Que lo diga diga. Eric. ¿Qué sucedió Pues en la no había portería de México, porteros, Eric? Que y lo aquel dejamos a portero Eric, que también ha Müller. estado ahí muy intenso con esos datos. Bueno, a mí afortunadamente tengo conocidos tanto en Países Bajos como en Alemania que me compartieron crónicas de los diarios locales. Entonces, yo pude conseguir más o menos de esos 12 partidos, más o menos unos 5 o 6 que me hicieron llegar desde Alemania, desde los Países Bajos. Entonces nos ayudó muchísimo. Y ese partido que mencionan, que se juega el 3 de julio, pues aparece en la alineación. No había porteros, ni Nacho de la Garza ni Bosca estaban disponibles. Entonces, pues aparece Müller, el arquero del Germania, que había viajado con la selección, pues es el arquero titular de la selección ese día. Este, Sí, efectivamente, Carlos Müller era portero suplente en el equipo Germania. Más o menos para ponerlos en contexto. Viajan 17 jugadores mexicanos, ¿sale? Representando a nuestro país. Pero también hacen el viaje 2 porteros, Miguel Iniesta y Carlos Müller. Los dos se tuvieron que sufragar sus gastos, porque obvio, de por sí hubo, como ya lo mencionó Eric muy al inicio del programa, hubo 3 partidos dos contra el Club España y uno contra el Asturias, porque todo lo que se reunió en taquilla fue para ayudar a la selección mexicana para el viaje. Entonces, era imposible que se les apoyara a estos 2 elementos y por eso se les dijo, sí, viajan con nosotros, pero ustedes tienen que hacerse cargo de sus gastos. Así que tanto Miguel Iniesta como Carlos Müller, ellos sufragaron sus propios gastos. Entonces, al estar lastimados los 2 guardametas registrados, Nacho de la Garza y Oscar Bonfilio, dijeron, pues, ¿quién actúa? Y de repente nos sorprendimos al ver que Carlos Müller fue el que participó en ese partido. sí, a mí me tocó encontrar la crónica aquí de Excelsior, sí me parece que es Excelsior, donde dice que van a viajar justo los 2 porteros. El arquero de Asturias iba a quedar en España a seguir estudiando, él ya no regresa, pero el otro sí, pues estuvo Sí, allá el con la caso de Iniesta. selección. Ujú. Un jovencito, tenía 16, 17 años. Sí. Y como le habíamos comentado, es la gira más extensa en toda la historia de la selección, que ese abarca 4 países, más de un mes, 12 encuentros, ganó 2, empató 3 y perdió 7. Joel me había comentado que iba a hacer alguna mención sobre los partidos en Alemania y tú, Eric, algunos en Suiza, ¿verdad? ¿No es así? Sí, pues en Suiza jugaron un par de partidos, antes de saber que, como dices tú, fueron a Alemania, fueron a Suiza y luego regresaron. Jugaron, ahí estoy buscando aquí las crónicas, contra el equipo Nordstern, el 23 de junio Sí, del exacto. 28, quedaron 1-1. Esa tarde alinearon Nacho de la Garza, Guevara, Esique Cerrilla, Suinaga, Records.
Garcés, Adeodato, Sota, Mincho Mejía y Patadura Rojas, además de Luis Cerrilla, los dos hermanos Cerrilla. Entonces, ese fue el primero. Y apenas al día siguiente, pues volvieron a jugar en Zurich contra el Young Fellow. Este Ujú. partido lo perdieron 1-0. Es prácticamente la misma alineación, prácticamente más jugó Oscar Bonfiglio en lugar de Nacho de la Garza. Y pues después regresaron a Suiza en el 34. Volvieron a jugar contra el equipo suizo en el 34, después de aquel fracaso de la selección en la eliminatoria ante Estados Unidos en Roma. Entonces, pues ya se sabía más o menos cómo estaba la situación con los equipos suizos. Sí, sí, para hacer redondear el contexto, juegan primero dos encuentros en Holanda, en el entonces Holanda, luego se juega en Bélgica contra un combinado ya denominado combinado a Michael Bravancon, Unión Bruselois. Ahí la verdad le fue mal a México, se pierde 4 goles por 1, pero hay una particularidad, muchachos, en ese partido. Es la primera ocasión en toda la historia de la selección mexicana que jugó de noche ese partido. Fue el primer partido nocturno de la historia y la verdad, la suerte no estuvo de nuestro lado y se perdió 4 goles por 1. Después se viaja a Alemania, se juega un partido contra el combinado, el partido que ya citó Joel, contra el combinado Colm Sol 07 y se pierde exactamente por 7 goles a 0. Después, como ya lo mencionó Eric, 2 partidos en Suiza, se regresa a Alemania donde se juegan 4 más y luego ya el periplo acaba entre el 13 y el 15 de julio con 2 partidos más donde se enfrenta a un equipo llamado el Tegoy, que se pierde 3 goles por 1 y contra otro que digamos aún existe, el ADO, que ahora ya se llama ADO Den Haag, pero en ese tiempo nada más se llamaba así ADO y se perdió 4 goles por 3. La verdad, este fue uno de los también de los mejores partidos que sostuvo la selección olímpica mexicana porque se perdió de manera apretada. Y curiosamente esto, que se abre la gira perdiendo 4 goles por 3 contra el campeón de Holanda y el último partido también quedó con el mismo marcador de 4 goles por 3, derrota mínima ante la ADO. Compañeros, vamos a nuestra última pausa y seguimos comentando acerca de esos partidos que tuvo la selección mexicana contra estos clubes en Europa. Ya regresamos. Regresamos ya a esta última parte de nuestro programa, el programa para ustedes, Pasaporte de Historia, donde seguimos comentando acerca de esta gira que tuvo la selección mexicana contra clubes europeos. Hablamos del ADO Den Haag actualmente, que en esos años de los 20 se conocía solamente como ADO, en el cual la selección mexicana ya estaba por concluir su gira europea, en la cual pues fue un gran fogueo para los jugadores mexicanos, aunque no fueron resultados tan favorables, pero hablando acerca del contexto de lo que se vivía en esa actualidad del fútbol mexicano, de cómo están preparados los futbolistas, de la historia de las selecciones, de las ligas. Yo creo que fue un momento muy importante dentro del momento del fútbol mexicano, dentro de la historia de la selección mexicana, ya que ahí sería un parteaguas para la construcción de lo que tendría que ser esta selección y lo que vendría en toda la historia. Joel, Sí, en los Juegos Olímpicos hay que recordar, es fundamental porque estos partidos contra España y contra Chile del 28, y gracias a Eric que ha descubierto que también se toman en cuenta los de Londres 48 que se pierde contra Corea, son los únicos partidos que cuentan como categoría. Entonces, todos los Juegos Olímpicos de las otras selecciones mexicanas no se consideran como partidos de selección mexicana A. Por eso es de mayor importancia. Está el caso de la selección del 87 y 88 que va rumbo a Seúl, que pese a ser la selección mayor, pues no representa a partidos de carácter A por considerarse una selección olímpica y hay una confusión también ahí del 68. Pero entonces por eso lo hace más importante en cuestión de números, porque el 28 y el 48 pues se toman en cuenta como selección a diferencia del mayor ejemplo de Londres 2012, donde se gana la medalla de oro, pero ya no es una selección mayor. Y yo me quedo con los nombres en la delantera de Aleodato
y de Nicho Mejía, que tienen un gran 12 de los 12 partidos, pues Adeodato anota 6 goles contra los clubes y Nicho Mejía del Atlante con 4 anotaciones. Y ya que decían, ahorita que mencionábamos a Nicho Mejía y al tropito Juan Carreño, pues también es interesante el contexto dentro de la selección mexicana, ¿no? Por un lado está las cuestiones militares, personas educadas como Oscar Bonfilio, personas respetadas, pero pues también tenemos la otra parte, ¿no? En esa época pues les encantaba lo que tomaban mucho los mexicanos era el pulque, entonces estaba representado por quién, por los jugadores del Atlante, por el trompito, por el jugador popular, entonces yo creo que es bien interesante también ver esa parte de la diversidad que había en la selección, ¿no? Personas educadas de una clase más alta, y ahora sí como se menciona totalmente el barrio, que no salían de las pulquerías y que pues en 1940 Juan Carreño, pues por esa vida acelerada que llevaba, pues muere muy, muy, muy joven. También es eso lo que lo resalto. Y murió muy joven a bordo de un taxi, ¿no? Iba con Manuel Chaquetas Rosas, de repente se le puso enfermo, se suben al taxi, lo llevaron a un hospital y lamentablemente murió en el camino. En el 40, sí. En el 1940, exacto. Y haciendo referencia a eso que dice Joel, exacto, sí había jugadores que provenían de familias acomodadas, el caso de don Pedro Zuinaga, que como les comento, él también después de ser directivo, fue presidente de la Federación de Golf, y también había jugadores del pueblo, como Trompo Carreño, como Juan Terrazas, también había el general Bonfilio, también era, y Nacho de la Garza, también provenían de familias acomodadas. Había un contraste en ese equipo. Pero sí, fueron 17 jugadores que regresaron muy lastimados, muy lastimados. Benito Contreras y Carlos Garcés tardaron mucho tiempo en volver a jugar. Regresaron muy golpeados porque los juegos fueron muy continuos, fueron 12 partidos. Hubo partidos en los que se jugaban al otro día, como el que mencionó Eric, de los partidos en Suiza. Regresaron muy golpeados y por ello fue que todavía había invitación para ir a jugar incluso a Egipto, porque tanto Chile como Egipto fueron de los países que también enfrentaron a estos mismos rivales que tuvo el equipo olímpico mexicano, y hubo invitación por parte de Egipto. Dijo, pues ahora vámonos a Egipto a jugar allá, pero se desechó. Hubo invitaciones para ir a Luxemburgo y a Egipto, pero se desechan porque ya los jugadores estaban muy, pero muy lastimados. Eran 17 jugadores, pero 15 eran de campo, porque había 2 porteros. Y con 15 jugadores de campo, pues era imposible aceptar esa invitación. ¿Quién sabe si no se hubieran lastimado tanto los jugadores? Igual no hubiera sido hasta 1985 la primera ocasión que México jugó, la selección de mexicana jugó en Egipto. Pudo haber tenido un antecedente en el lejano 1928. Y lo que dice Joel, complementando lo que es la evolución del torneo olímpico, pues el torneo olímpico ha atravesado por muchísimas facetas, ¿no? De ser un torneo 100% amateur. La etapa esta, de hecho la FIFA ha ido recorriendo sus criterios. Antes consideraban partidos categoría A desde 1908 a 1956, ya después ajustaron al 48. Después viene esa etapa donde ya entran los países del bloque comunista, donde supuestamente pues eran jugadores amateurs, pero pues en realidad eran jugadores dedicados 100%, eran empleados del gobierno y eran futbolistas de Estado. Entonces, pues por eso durante muchos años los países del bloque comunista pues se acapararon las medallas del torneo olímpico hasta 1980, ¿no? Cuando ya finalmente por las presiones de la misma FIFA y de otras federaciones, pues ya se tuvieron que abrir al profesionalismo. Entonces, por eso es que el torneo olímpico siempre es un torneo muy sui generis, ¿no? Actualmente podría ser un torneo con restricción de edad, menos de 23 años. Entonces, al torneo olímpico hay que tomarlo, pues, por facetas, ¿no? Dependiendo de la etapa del tiempo en el que se jugó. Puede ser un partido de selección mayor, porque en aquellos tiempos no había otra. Las selecciones eran al principio amateurs. No tenían para presentar ni siquiera 2 equipos, entonces, o estaban restringidos por su amateurismo. Entonces, por eso es que tiene muchas aristas el torneo olímpico. Y también por eso la medalla que se consigue en el 2012, pues es yo creo que engañosa, ¿no? Porque realmente en Europa, por ejemplo, pues no hay no sub-23, hay sub-21 que participan actualmente. Entonces,
fue un gran triunfo de México, definitivamente, no se demerita, pero sí hay que tomarlo con pues las con las debidas consideraciones sí, pertinentes. exacto. Sí, por ejemplo, reforzando lo que dices, Eric, en esos años los países del bloque oriental, pues sí, fueron los que marcaron la pauta. Por ejemplo, en 1968, la final del torneo olímpico, celebrada en el Estadio Azteca, la disputan Hungría contra Bulgaria. El triunfo fue para Hungría por 4-1. Luego, en la cita olímpica de Múnich 72, ¿quiénes juegan la final? Polonia, y repite Hungría y gana Polonia 2-1. Y en Montreal 76, ¿quiénes la juegan? Llega nuevamente Polonia, pero pierde 3-1 contra Alemania Democrática. Datos interesantes de la historia del fútbol dentro del marco de los Juegos Olímpicos. Y compañeros, yo quisiera que hiciéramos la última reflexión acerca de esta gira que tuvo la selección mexicana. Pues yo me pongo a reflexionar de que ahora cuánto se pelean de que nuestra selección vaya a Europa, y vemos de que en base a las condiciones que tenían en esos años, pues la selección fue, y ya quisiéramos en la actualidad ese número de partidos, aunque sea contra clubes europeos, hablando de que ahora pues vamos a jugar contra un club europeo aquí en nuestro país. Viene el Valencia, la cual hay una cierta polémica por la logística, por cómo está el Valencia en la tabla del fútbol español, por cómo está conformada la selección mexicana. Pero yo creo que la historia de esta gira de la selección mexicana, de cómo se conformó el plantel, de cómo, pues sí, fue la base del América, pero hubo jugadores del Atlante, del Marte, en la cual, pues fue una convivencia muy única porque había militares, algo que si pasa en la actualidad, pues yo creo que no sería común que haya personal militar en clubes deportivos o como futbolistas profesionales. ¿Qué última reflexión podemos hacer de esta gira que tuvo la selección mexicana? Joel, iniciamos contigo. Una de las giras prácticamente olvidada por los medios de comunicación, muy, muy interesante, pero también que gracias a estos dos investigadores, Eric y Francisco, se ha recolectado información importantísima de más de 100 años. Entonces, nos deja mucho. Jugadores, esa anécdota de un alemán jugando, que sea contra un club, jugando con la selección mexicana. Y muy interesante hablar de este tema que está prácticamente abandonado y que las nuevas generaciones sepan lo que mencionaba, ¿no? Las diferencias que había antes y cómo se hizo una gira tan larga y en aproximadamente un mes. Me quedo con eso. Eric, Pues sí, la intención es rescatar esa parte de la historia que está olvidada. De hecho, pues aquí si tú consultas los diarios en la biblioteca, pues nada más nos mandaban el cable, una notita pescuetísima de unas cuantas líneas. México jugó en tal partido y perdió, ganó tal resultado y no más. Quiénes alinearon, quiénes hicieron los goles. Salió una nota en Excelsior al final como un resumen de toda la gira, pero pues es un resumen, pues es muy completo para la época, pero realmente pues deja muchísimos huecos. Entonces, pues la idea de estos programas es justamente pues que la gente conozca, ¿no? Que todas esas vivencias que pasaron los jugadores y también esa amalgama de clases sociales que integraron la selección. De hecho, en el Mundial del 30 hay una anécdota que cuenta Oscar Bonfiglio cuando los estaban registrando para tomar el buque, les empiezan a pedir sus datos personales. Y cuando llegan con el Moco López le preguntan cuál era su sexo y el tipo dice mexicano y pues saltan todos la carcajada porque pues se dan cuenta de que, y así como había jugadores que tenían mucha cultura, hablaban varios idiomas y venían de familias acomodadas, pues también había jugadores que venían del barrio, del pueblo. El caso de los jugadores del Atlante sobre todo, ¿no? Que se forjaron en los llanos y que estaban acostumbrados a darse con todo, ¿no? Entonces, pues, y la prueba más de que eran el jugador mexicano del llano, pues es el de que también de muchísimo valor, pues el caso del Trompo Carreño, que después también en Uruguay es el primer anotador mexicano en Copas del Mundo. Entonces, pues nos quedamos con eso. Ojalá y la gente pueda apreciar estos trabajos de investigación tan exhaustivos, tan de tanto tiempo que nos ha llevado a investigar y estamos esperando también que esos dos partidos nos faltan nombres, salgan algún día, ¿no? Confiamos, tenemos fe que tendremos el 100% de las alineaciones compiladas de la selección mayor de México.
Francisco. Pues mira, yo me quedo con que la verdad fue un gran sacrificio por parte de los entonces seleccionados nacionales jugar tantos partidos en tan poco lapso. Y lo que sí es relevante mencionar ya como último es que ellos manifestaron en su momento que en todos los lugares que visitaron fueron muy bien recibidos con excepción de Francia, donde precisamente se iba a jugar un partido, pero como la gente de la embajada prácticamente les cerró las puertas, ya se desechó el jugar ahí, pero en todos los demás lugares fueron muy bien recibidos, incluso en uno de los partidos en Alemania depositaron unas flores en un monumento a los soldados, digamos, de la entonces de la Primera Guerra Mundial, si mal no recuerdo fue en Stuttgart. Entonces sí se les dio a los jugadores mexicanos un gran valor, porque jugaron bien, a pesar de que hubo 7 derrotas en esos 12 juegos, y dos triunfos y 3 empates, hubo partidos donde las derrotas fueron muy apretadas. Su fútbol fue bueno y la verdad sí se los valoraron. Es con lo que yo me quedo. Y yo me quedo de que hay que rescatar esta historia de nuestro fútbol, de nuestra selección, porque hoy la selección mexicana pues es un producto de consumo masivo, pero estos son los cimientos de lo que es hoy en día el fútbol mexicano, de lo que se construyó, del sacrificio que hicieron estos futbolistas, también los directivos en preparar la logística de estos partidos, de las primeras competencias internacionales que tuvo nuestra selección. Y los seguimos invitando a que siga viendo nuestro programa de Pasaporte la Historia, un programa hecho para ustedes, para que se conozca la historia del fútbol mexicano, se conozcan los datos, estos personajes históricos y que sigamos aprendiendo acerca de la historia de nuestro fútbol mexicano. Le damos las gracias a Joel que nos pudo acompañar en esta oportunidad, a Eric, Gracias. a Francisco, y le Muchas agradecemos a gracias. ustedes porque nos acompañó en esta oportunidad. Siga con nosotros aquí en Radio Hipócrates. Disfrute la vida.